Hola, te saluda Eli, un gusto enorme tenerte de nuevo. Vamos a hablar acerca de un tema de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la relación entre la evolución y la biodiversidad. El propósito de este tema es que logres ver o visualizar la relación que existe entre estos dos conceptos, entre lo que es evolución y biodiversidad. Prácticamente hemos analizado el asunto de que como consecuencia de un proceso evolutivo tenemos gran diversidad de lo que son especies biológicas. Vamos a dar inicio entonces con el tema. Pues bien, mencionamos que la palabra biodiversidad hace referencia a toda aquella variedad de seres vivos que se encuentran en el planeta. Ahora bien, también tenemos otro concepto que está muy ligado. Hablamos de biodiversidad, pero también hablamos de que existen zonas que tienen una característica habitual debido a varios factores. Por ejemplo, su posición geográfica, su variedad de climas, su extensión territorial. Todos estos aspectos, todos estos factores van ligados a lo que nosotros denominamos como megadiversidad. Entonces vamos a hablar de qué relación existe entre estos procesos evolutivos y cómo han permitido que la biodiversidad se genere. Vamos a hablar de ello. Hablamos de que todos los sistemas biológicos mantenemos una interrelación. No existe un sistema que esté aislado. Recordemos que dentro de lo que es nuestra generación de redes tróficas, tenemos una circunstancia cíclica, tenemos lo que es una situación en la cual se desencadena un consumo de energía, una transferencia de energía, un aprovechamiento de materia, y esto nos lleva a correlacionar con el aspecto que antes mencionábamos. Hay una interrelación entre lo que son las especies y su medio físico, entre lo que sería la Tierra. Esta interacción permite lograr que los procesos funcionales para cada una de nuestras especies se lleven a cabo de forma óptima. Viene consigo el asunto del proceso evolutivo. Aquella especie que mejor se ha adaptado, aquella especie que mejor ha tenido el asunto en forma de lo que es el análisis de la selección natural, es la especie que tendrá una mayor oportunidad de lo que es vivir. Recordemos que todas las especies en algún momento hemos llevado a cabo un proceso evolutivo. Estos procesos evolutivos tienden a emplear muchísimo tiempo, sin embargo, son circunstancias que se van asumiendo como consecuencia de lo que es el querer adaptarse a un medio y poder lograr lo que es la sobrevivencia. Ahora bien, si hablamos de esa interacción, nos menciona que es una interacción que tiene prácticamente lo que lleva de vida a nuestro planeta. Hablamos de lo que es el resultado de toda una evolución de la vida. Ese resultado evolutivo ha permitido que ciertas características se vayan modificando, no solamente a nivel físico, a nivel genómico también se han modificado. Algunas mutaciones se han presentado con la intención o bien de mejorar la especie o bien en algunos aspectos donde ha habido una información incorrecta, estas mutaciones han perjudicado. Entonces hablamos de que también todos los seres vivos tienen una cierta relación entre lo que es el medio y ellos. Recordemos que dentro de los ecosistemas tenemos esta interacción de lo que sería, por eso es un sistema, de lo que sería la suma de los factores bióticos y los factores abióticos. Como en todo sistema, si hay un desequilibrio en alguno de estos factores, denota en un desequilibrio total de ese ecosistema y puede llevarlo a la pérdida. Recordemos que los ecosistemas son de diversa magnitud. Podemos tener un ecosistema que generemos, un ecosistema artificial que tú generes, por ejemplo, con una pecera, y en ese ecosistema deberás de controlar tanto las situaciones del medio físico como las situaciones de lo que es la interacción entre los seres vivos que lo habitan. Dada esta circunstancia, podrá ser viable ese ecosistema. Ahora, si hablamos de la relación entre la evolución y la biodiversidad, también debemos hacer notar ciertos aspectos. Por ejemplo, las mutaciones vienen como consecuencia de un proceso de adaptación, vienen como consecuencia del querer generar una característica o enmendarla o bien desarrollar alguna capacidad con la intención de hacer más resistente
o mejor a la descendencia. Por eso es la relación entre lo que sería evolución, biodiversidad y también lo que sería una mutación, una capacidad reproductiva. En este aspecto nos habla que esa mutación puede ser a nivel material genético, se puede transmitir esa información a lo que serían los descendientes. Recordemos que aquí tiene un papel muy fundamental en el caso de que exista la reproducción sexual, porque es donde se puede presentar una variabilidad genética, una recombinación genética, a diferencia de la sexual, en donde habitualmente se obtiene una réplica, una copia de alguno de los progenitores. En ese caso, recordemos que no se requiere la interacción directa entre dos individuos o entre dos organismos. Por lo tanto, habitualmente en lo que es la reproducción asexual se logra una copia de lo que es habitualmente la madre. Ahora, ¿qué va a ocurrir en este aspecto? Esa mutación va a llevar consigo un material genético distinto al de los progenitores o al de los ancestros, cuando estamos hablando de que ha sido un proceso evolutivo bastante largo. Otro aspecto es la capacidad de las células reproductoras. Recordemos que esta va relacionada con lo que sería el tiempo de vida del organismo. Existen limitantes para las células en donde cuando tienen ya una vida larga, cuando ya por ejemplo en el caso de la reproducción o en el caso de las células que se replican, en donde hay un desgaste del telómero y esto impide que la célula se siga multiplicando, que la célula se siga dividiendo y dando origen a nuevas células hija. En ese aspecto tiene un papel fundamental en el terreno de la reproducción. Estas mutaciones pueden trascender, se pueden heredar a la descendencia y pueden ser una forma en la cual ésta se comience a postergar para tener una relación de mejora, para que pueda adaptarse de mejor manera a su entorno. Otro papel fundamental lo juega la selección natural. Bien mencionábamos, crecen en forma irregular, crecen en forma desproporcionada lo que son los medios de subsistencia, lo que son los suministros para toda una población biológica, no crecen en la misma forma. Es más acelerado el crecimiento poblacional con relación al crecimiento de los recursos. Por ello, la selección natural juega un papel fundamental. Esta selección natural se va a encargar de que los seres que no sean capaces de adaptarse a su hábitat, que no sean capaces de tener como consecuencia o tener en cuenta todas estas modificaciones, van a perecer. Y por esa razón estamos hablando de una selección natural. Esta conlleva lo que es la variabilidad entre lo que tenemos de biodiversidad entre las plantas y los animales. Hablamos de los 5 reinos, sin embargo, se hace aquí un poquito más la aclaración, o la biodiversidad es más visual, es más tangible hacia estos 2 reinos. Ahora, esta relación, este proceso evolutivo trae como consecuencia una variante, una adecuación de lo que son las situaciones de la información genética. Nos dice que se va a presentar mediante lo que es este proceso de evolución, se van a presentar ciertas diferencias en la cadena de ADN. Esas diferencias van a dar origen posible a nuevas especies o bien modificaciones que permitirán que la especie logre desarrollarse de una forma más potencial. Mencionábamos dentro de lo que era esta situación de hablar de la teoría o de la ley de lo que sería la situación de la evolución. ¿Qué va a ocurrir con este aspecto? La teoría de la evolución bien nos menciona, son hechos comprobados, son hechos argumentados, son parte medular de lo que es un proceso científico, de lo que es una metodología que nos da un nuevo conocimiento. Ahora, esta situación nos conlleva a deducir que los organismos en algún punto del surgimiento tuvimos algún antepasado común. Hoy en día, por ejemplo, podemos hacer uso de lo que son las evidencias para dar sustento a esta situación de lo que son la teoría de la evolución, la teoría de estos procesos evolutivos. ¿Por qué razón? Porque existe evidencia física. Podemos hacer uso del análisis de fósiles que nos van a permitir ligar
a ciertas especies con un antecesor en común. Ahora, las variantes que se presentan son con relación al medio en el cual se desarrollan. Depende mucho del hábitat para que un organismo comience a generar procesos de evolución. Depende de las necesidades y depende de las características de su entorno. Es por ello que pese a que podemos tener una especie, puede haber ciertas variantes o se pueden generar más especies a partir de una sola. Hablamos, por ejemplo, un caso particular de lo que sería la generación de características diversas en donde se pueden presentar gran cantidad de mutaciones, muchas de ellas acompañadas con el papel de un tercer factor. Por ejemplo, el caso de los humanos, podemos dar origen a lo que es mayor cantidad de bacterias. Este es uno de los organismos que tiende a reproducirse de una forma totalmente exponencial. Sus medios de adaptación son sumamente altos. Esta característica, este organismo en particular, puede desarrollarse de una forma totalmente acelerada. Responde a un modelo de crecimiento exponencial. Si, por ejemplo, tenemos una comunidad de una bacteria que en determinado tiempo tienda a duplicarse, estamos hablando que la reproducción per cápita, es decir, de cada uno de los organismos, crezca de forma acelerada. A partir de una sola bacteria se pueden generar cultivos que son totalmente cuantiosos. Ahora bien, mencionábamos que existen factores de lo que es detenimiento respecto a lo que es la cantidad de crecimiento poblacional. Pueden existir factores que limiten este asunto porque los modelos matemáticos que nosotros analizamos a nivel biológico o a nivel ecológico no siempre consideran situaciones que son viables. Por ejemplo, este caso de lo que sería la reproducción o para hablar de una biodiversidad o para dar o sumar a la bacteria dentro de esa biodiversidad, ¿qué ocurre? Con este tipo de organismos estamos hablando que no se considera, por ejemplo, la cantidad de suministros. Ahora bien, una bacteria tiende a posicionarse o tiende a subsistir dentro de ciertos hábitats. Tiene una alta resistencia. Hay bacterias que son extremófilas. ¿Qué significa esto? Pues que van a poder desarrollarse en climas muy severos, en situaciones climáticas adversas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las cianobacterias, estas también tienen un papel fundamental en lo que es la dinámica de la biología. ¿Por qué razón? Son organismos que se encargan de extraer del agua, que se encargan de extraer del agua el oxígeno. Es una sustancia que ellos mediante la quimiosíntesis generan de desecho. Entonces, esta sustancia que ellos están liberando es una sustancia que es totalmente viable para todos los organismos que llevamos a cabo la respiración aeróbica. Entonces, decimos, la biodiversidad tiene una relación directa entre lo que sería la cantidad de suministros, la cantidad de organismos y también va muy de acuerdo a los procesos evolutivos. Decíamos que la bacteria puede fungirse como una de las que más tiende a evolucionar en periodos de tiempo más cortos. Es importante recalcar que el resultado de la evolución es la suma extraordinaria de diversidad de seres vivos y ecosistemas existentes y aún más extraordinaria la diversidad de los seres vivos y ecosistemas desaparecidos en el transcurso de la historia de la Tierra. Prácticamente aquí la relación de la evolución con la biodiversidad. Por mi parte ha sido todo, espero verte para la próxima. Adiós.